Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Como dice el nombre, el actuar, el accionar del apóstol, aquel que fue discípulo, que conoce la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús. Hechos de los Apóstoles. Ñandeña y Meñaína lleva con el capítulo 27, versículo 8 especialmente, sobre la importancia y lo que significa este versículo 8. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Eso es lo que nos dice entonces aquí, costeando con dificultad. Siempre hablamos en estos pasajes, ¿verdad?, de la dificultad, de lo que significa el luchar, el caminar, el afrontar todos los problemas en la propia vida. Vamos costeando, dice, con dificultad, pero siempre hay un puerto final. Llegamos hasta un lugar que llaman Buenos Puertos, nombre y apellido. La dificultad siempre nos lleva a la crisis quiere decir crecimiento, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. El contexto histórico en que nosotros nos encontramos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, nos habla de que Pablo, siempre estamos en este contexto de que es llevado como prisionero a Roma. Él tiene que encontrarse nada más y nada menos que con el emperador. Había apelado al César. Y entonces Festo había dicho, bueno, tú has apelado al César irás. La misma cosa también encontrábamos cuando Agripa, después de haberlo escuchado, dice, bueno, en realidad este hombre hubiese quedado libre, no tiene ningún problema, pudiese haber quedado libre, pero como ha apelado al César, irá al César, tiene ya que ir al César, tiene una cita, por decir así, con el César. Ahora, Pablo, en este contexto en que está viajando, nos encontramos con dificultades en el mar, en llegar en medio del peligro a un lugar, a un destino. En aquel tiempo, imagínense lo que significaba navegar en el mar con estas embarcaciones. Y aquí dice que llegan a un lugar llamado Buenos Puertos, donde encuentran un breve descanso. Es decir, que después de navegar horas, días y días también, ellos necesitan bajarse un poco también de la embarcación. No eran demasiado grandes estas embarcaciones y por lo tanto seguramente que era también bastante cansador. Además con el peligro de lo que significaba navegar en ese tiempo. Aunque parecía un buen refugio, sin embargo no era
el lugar ideal también para quedarse. Entonces la tripulación prefiere continuar navegando, que los lleva de una tormenta a otra aún peor. Es interesante entonces cómo cada uno tiene que ir tomando decisiones y de acuerdo a la experiencia que ellos van teniendo también, la gente del mar. Pero no siempre la observación ellos no tenían lo que nosotros hoy podemos tener para saber la cuestión del tiempo, del clima, la lluvia, el océano, cómo se encuentra el mar en ciertos momentos. Y por lo tanto tienen que ir tomando también decisiones en este caminar. Hay algunos puntos claves en este capítulo 27 que estamos mirando, de hecho, los apóstoles, versículo 8. Las dificultades no significan que está uno fuera de la voluntad de Dios. Atención. Esto es elemental que nosotros lo tengamos en cuenta. Esto no significa que nosotros estamos fuera de la voluntad del Señor. Baeba peñan de yara y potañan de jehui, baeba peñan de yara los esacañan de hina, lleva amor y pañan de yaguatar. Dificultades, problemas en nuestra propia vida, en nuestro propio caminar. Pero no quiere decir que uno esté fuera de la voluntad del Señor. También puede ser que dentro de la voluntad del Señor los momentos de crisis nos ayuden a llegar a buen puerto. Nuestra misma fe cristiana es así, ¿verdad? Y digo, yo veré de pasión, muerte y resurrección, momento de silencio y de conversión para llegar a una resurrección. Ese es el camino de todo cristiano. Así es que las dificultades no significan absolutamente que uno esté fuera de la voluntad del Señor. Y Pablo, en ese sentido, estaba en este plan de Dios. Pero aún así, con estas dificultades, con estos problemas, Pablo tiene la capacidad de confrontarse con las dificultades. Pablo tiene la capacidad y entiende lo que Dios le está pidiendo, confrontarse con las pruebas. Ser cristianos entonces no significa una vida sin problemas. Balaya sobrayana. Apealañan de jay cuanda eiku da ya veré como haya problemas peñan de coebe, peñan de roga o lo que sea, sino que es una vida que tiene un propósito. Es una vida nuestra donde apuntamos y decimos se pebe la guajana, se peala y cotevejina. Entonces upeoto shaguatataina. Bueno. Y en este caminar nosotros podemos encontrar, ¿verdad? Y podemos llegar a ese buen puerto. Pero tiene que ser una vida con propósito, queridos amigos. Una vida que nos lleve también a buen puerto. Tal vez, como habíamos visto anteriormente, decíamos que en esta navegación de nuestra vida no podemos ingresar en ciertos lugares. No podemos llegar a desembarcarnos en un puerto, porque los vientos son muy fuertes, los vientos son huracanados, se llevan. Pero lo mismo tenemos que hacer este camino que nos lleva hacia ese lugar que Dios nos propone. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub, y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañé TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso,
principio y final. En alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor, y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración ante ti, Dios Todopoderoso. Nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final. En alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final. En alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan, y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final. En alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Ya,
de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Abril, Libro del Génesis. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 27, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles. Hablamos aquí en este capítulo, versículo 8, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Hablábamos nosotros como punto clave de este versículo 8, la dificultad, que no significa tener dificultades en la vida que no esté en el plan de salvación como voluntad de Dios. Nuestra vida en realidad es una lucha entre el bien y el mal. Deuteronomio mismo, desde el Antiguo Testamento, capítulo 30, del 1 al 15, sobre todo nos presenta esta situación. Capítulo 30, versículo 15 en adelante, todo nos habla. Te pongo ante dos caminos, el camino del bien y del mal. Ahí está. Pero nos llama también la atención el Señor y nos dice, bueno, de la yesa pean, de la yesa cuana, apeya mantendere yesa cuarire y catuta co angalare guatajere co algo otro shaguatata. Peajina la oñeme hace, pero shaño mareteta aguatata a otro. Bueno, queridos amigos, esto es importante y esto es esencial y fundamental. Ahora, nosotros hablamos y decimos que con estas dificultades, Pablo mismo entiende, Pablo está en el plan de Dios, pero aún así él entiende, comprende y dice, bueno, este es el plan de salvación del Señor, estas son las pruebas y voy a tener que luchar y me voy a confrontar con las pruebas. Ser cristiano entonces no significa, decíamos, una vida sin problemas, sino que es una vida que tiene un propósito, un objetivo. Este es el propósito. Y entonces, en este propósito hacia donde vamos caminando, nosotros nos encontramos para fortalecernos en nuestra fe. Entonces, Dios nos da puertos seguros, vamos a decir así, puertos muy seguros en medio de la tormenta. Pealañan de Caracuñan, de ella está como idea principal en este versículo 8, que Dios nos da puertos seguros. Y somos nosotros quienes tenemos que descubrir, porque la vida cristiana siempre va a ser un momento de lucha, un momento de empeño, un momento en el cual nosotros peleamos con nuestras dificultades, con los momentos críticos de la vida. Pero son puertos seguros lo que el Señor nos muestra. Así entonces, cuando hablamos aquí, incluso el nombre es interesante, Buenos Puertos, representan los momentos de descanso que Dios nos da en tiempos difíciles. Buenos Puertos. Pese a hoy era, según aquí por lo menos se nos presenta, Buenos Puertos. Es incluso hasta literalmente mirando un poco buenos puertos que el Señor nos da, porque y encontramos los momentos críticos y los momentos difíciles. Necesitamos como ese lugar y ese momento de descanso. Ña guapıya calculaña mañaya heshaiga tu hanguaisha opeya ebeñan de yara pe ñan de yara
Abiyama, reja capona y terima se mogoto para la guatana, para la sella para salir de las dificultades de mi vida. En la vida estos puertos pueden ser personas, pueden ser consejos, oportunidades o tiempos de oración. A ver, entonces, ya muy por avente más, ya me saca por avente más, eva enseñan de inape buenos puertos. Peñan de Yara o me añande, peñan de Yara o me añande. Entonces estos puertos pueden ser, decíamos, personas, pueden ser consejos, pueden ser oportunidades, pueden ser tiempos de oración. Cada uno entonces tiene que entenderlo de esta manera. Cada uno de nosotros ya llegue esa peaña, mañana ya es ya. Peñan de ya guataros y na catuete ya verecobe o guatañan en die peñan de quere ñan de yo que ya oigo ñan de lleva. Au veo esa cañan de ñan de coa Cuay ponajina la re yapoa lleva. Son buenos consejos. Cuay ponajina con aña y ereñe puru. Ere mañar eñe mombarete are guatá coñan de yara esa calle ñan de buenos puertos. Personas que nos dan buenos consejos. Asimismo también oportunidades en esos tiempos de oración. A través de la oración. La oración de por sí, creo que todos nosotros sabemos, reconocemos lo que significa para nosotros. Ñembo ella es Ayseñande. La palabra oración significa para nosotros esa sensibilidad que llegamos a tener en el corazón, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser. Apeñande ella es bueno. Cualañande yara y cualañande lleva. Cualañande yara o ella case para que podamos verdaderamente dar buenas decisiones, tomar buenas decisiones en nuestra vida. Porque somos nosotros, ¿verdad? Después, al final de cuentas, quienes tenemos que tomar las decisiones. Ñande yara a cata ñande yara la clarividencia, muesacape, ñande acá, muesaca, ñande mogoto, ñande yaguatabanajo, pepe, ñande yaeta. Bueno, esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que Dios me está ofreciendo. Esto es lo que Dios quiere de mí. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La Cuaresma, queridos amigos, es el camino y el proceso que Dios nos regala durante este tiempo para un encuentro personal con Él, que significa la resurrección. La resurrección significa anástasis, es decir, volver a mirar hacia adelante en nuestra vida, en lo elemental, en lo fundamental. Mirar bien lejos, queridos amigos, y no quedarnos en lo bajo, no quedarnos en lo elemental. La misión de Jesús es anunciar el reino de Dios. Pero para eso debe prepararse. Tiempo de Cuaresma. Entendemos entonces, queridos amigos, lo que significa este tiempo de conversión, este tiempo de sensibilización. La Iglesia nos pone 3 elementos fundamentales: oración, ayuno y limosna. Jesús, para iniciar su misión, necesita rezar, necesita sensibilizarse, necesita conocer la realidad de su pueblo. Y luego, empujado con la gracia del Espíritu, sensibilizado ante la necesidad de los demás, comienza a predicar y anunciar el reino de Dios. Cuaresma, tiempo de preparación, tiempo de oración, tiempo de sensibilización.
El color morado, queridos amigos, nos acompaña durante todo el tiempo de la Cuaresma, que significa penitencia, que significa para nosotros abstinencia, significa para nosotros un empeño ante los sufrimientos de la vida, pero para llegar a nuestra resurrección. No nos olvidemos que la vida cristiana es tomar la cruz cada día, pero para llegar a la resurrección. Nuestra vida cristiana no es simplemente dolor, sufrimiento, sino que desde el vencer la cruz, tomando nuestra propia cruz, vencemos todo lo que es pecado, todo lo que es negativo, para ser personas nuevas, para tener una familia nueva, resucitada, para tener una nación que cambia y que es diferente, porque nos dejamos tocar por Dios, es decir, porque nos convertimos. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way.
tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos con este versículo 8 del capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Aquí nos centramos principalmente, ¿verdad?, en este versículo que nos habla de las dificultades para llegar un poco a buen puerto. Buenos puertos era hoy, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Queridos amigos, incluso dentro de los nombres que nosotros vamos dando a ciertos lugares, representan a situaciones bien concretas de la experiencia del hombre, la experiencia de la vida. Algo a Buenos Puertos, eres la marinero, que lo menos vos era peara, Buenos Puertos. Porque hablábamos anteriormente que no era fácil llegar hasta los puertos cuando las tormentas, cuando los vientos soplaban en forma contraria, ¿entienden? Entonces, a ver, un Buenos Puertos quiere decir que era un lugarcito hacia donde era más fácil llegar y desembarcar. Qué linda que es esta expresión, ¿verdad? Buenos Puertos, o Pealaña de Yaesain.
Y desde ahí nosotros íbamos hablando, ¿verdad? Que buenos puertos representan estos momentos que nosotros tenemos en nuestra vida, ese momento de descanso. En el momento crítico, ñamañaya yesape, a clarividencia, ver, visión, video, ver, lleva, claro, ver claro, con los ojos, con la vida, con el entendimiento, ya pillaya esaina. Pero ñandeña mojerai, por ejemplo, son los buenos consejos, decíamos, son las personas que nos dan oportunidades, o asañan de peipoña, de mopuá, lleva, o meña de beña y coteajina. Y después hablábamos también de estos buenos puertos, las oportunidades de oración, es decir, de entrar dentro de nosotros mismos, de entendernos, de saber, de conocer, de comprender. Porque algunas veces, y eso es lo que vemos mucho, ¿verdad?, en una sociedad, que queremos ser aprovechadores. Peñanme gente a llevar, oye, aprovecharse. Entonces, incluso aquel que no se aprovecha, aquel que dice yo te di la oportunidad, ya entendés ahí, va para la oportunidad. A mí de la oportunidad, se llama la cereza, lleva, a mí de la oportunidad, la remondajangma. Ese entonces, pero después todo tranquilo, como si nada, ¿verdad? Ya mondá, ya aprovecha, ya sobrefacturamos cosas, últimamente que escuchamos así, ¿verdad? Traemos cosas así que sobrefacturamos, pero impresionantemente. Pero no es luego nada eso, sino que al mismo tiempo nosotros ponemos, ¿verdad? Así sobre el tapete ponemos, bueno, esa vaya a botarla ñamonda por avejangua. Pero así, claramente, ¿verdad? Seguramente que no decimos, pero lo decimos también. Lo decimos en una forma un poquitito más callada. No utilizamos esas frases, pero en el fondo, en nuestra conciencia nosotros estamos diciendo eso. Y esa no es la oportunidad que Dios nos da, sino que al contrario. Buenos consejos y oportunidades de tiempos de oración. Oración quiere decir para que uno entre, se sensibilice, entienda, sepa cuál es la opción que nosotros vamos a tomar. Y aquí o tomamos una opción positiva o vamos a tomar una opción negativa. Pero upea o moña de pobre. Y así con una sencillez, ¿verdad? Una sencillez tan grande como el narrador de este libro, Hechos, Acciones, del apóstol, del enviado. Peñan de Yara, porque ñandego ya es la cristianos lleva, entonces la ñandella ya poina peñan de Yara ñandé. E incluso el evangelio es mucho más sencillo, ¿verdad? Porque el evangelio te dice incluso, si tú le das, dice, un vaso de agua a ese hermano tuyo, en mi nombre, y ñandé peñan de Yara, entonces no quedará sin recompensa. Quiere decir, queridos hermanos, que cuando nosotros buscamos hacer el bien, somos conscientes de nuestro camino, nosotros estamos obrando de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero así también, queridos hermanos, cuando nosotros mismos estamos maquinando y estamos diciendo cómo vamos a hacer para robar mejor, cómo vamos a hacer para mantenernos en un poder donde nosotros podemos poder, plata y placer, mantener, así como nosotros queremos para nuestro grupismo. Y no miramos el interés de la comunidad. Entonces, UPAI, y ande Jay poner que peñan de ya no debe, eso es todo bien contabilizado ya en el libro de la vida. Así que si yo que fuera la palabra de Dios nos está diciendo que no todas las oportunidades son señales de Dios. Atención. Cuando hablamos de oportunidades, porque muchos pues te hablan de esa oportunidad, hagan de oportunidades, aprovechar que porque pean ella, pues no, de ella podemos dale, fuerza, ella porque, ella mondague, ella porque. No, queridos amigos, entonces es mejor hacer un buen discernimiento, buenos puertos. Este es el lugar donde nosotros podemos descansar, reposar, entender la voluntad de Dios en nuestro caminar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Uno de los lugares más mortíferos e inhóspitos del planeta. Es seco y donde no hay agua, no hay vida. Esa es la imagen que obtenemos de la segunda página del Génesis. La historia inicia con esta tierra desierta, seca y desolada. Pero Dios provee un manantial en el desierto que se torna en una fuente de vida para las plantas y los animales. Y es ahí donde Dios forma al hombre y a la mujer para que la humanidad pueda florecer y expandir la vida del jardín. Exacto. Y ese manantial del jardín se convierte en un río que fluye para regar al mundo entero, de manera que haya suficiente para todo el mundo. Es un regalo de Dios. Y esto es genial. Humanos en un exuberante jardín. Pero viene a suceder que ellos encuentran una forma para arruinarlo. Exacto. A pesar de toda esta agua que Dios ha provisto, es como si ellos todavía tuviesen una sequía dentro de ellos. Esta es una imagen de la condición humana que siempre estamos sedientos por más. ¿Pero más de qué? Pues en esta historia, los humanos quieren más sabiduría para crear más seguridad y tener más control en sus propios términos. Y trágicamente, esto solo los deja más sedientos y sospechosos los unos de los otros. Y terminan de nuevo en la tierra desolada. Los humanos han perdido el acceso al agua de la vida. Y por eso no pueden irrigar la vida de Dios en el mundo. Y entonces Dios necesita rescatarlos del desierto. Sí, como en la historia de Jacob, en la que sus planes egoístas arruinaron sus relaciones familiares. Y él tiene que correr de sus problemas hacia el desierto. Pero ahí se encuentra un pozo y conoce a una mujer. Y esto es como en el Edén, con un hombre y una mujer juntos cerca de una fuente de agua. Exacto. Y entonces a través de Jacob, Dios crea a la familia de Israel y les invita a compartir de su vida, de tal manera que puedan ser sus compañeros en irrigar esa agua de vida en los demás. Y a veces lo hacen. Pero en última instancia, ellos luchan con esa misma sequía del alma, anhelando más poder y más control, lo cual los lleva por un camino de violencia y de ruina. Entonces ellos se encuentran en un nuevo desierto, cautivos de otras naciones. Todo este esfuerzo de satisfacer nuestra sed en nuestros propios términos termina matándonos. Sí, el profeta Ezequiel habló de Israel en el exilio como una pila de huesos secos tirados en un valle desértico. Pero él dijo que un día Dios derramaría su propia presencia de vida, su espíritu, para regar la tierra, para crear un nuevo Edén con un nuevo tipo de humanos. Personas que puedan esparcir la vida de Dios a los demás. Exacto. Y esto nos trae a la historia de Jesús. Sí, y hay una historia sobre Jesús yendo a un pozo que era de Jacob. Y al igual que en la historia de Jacob, Jesús se encuentra con una mujer y le dice a esta mujer que no importa cuánta agua ella beba de ese pozo, siempre volverá a tener sed. Él entonces le ofrece un agua que pueda saciar su sed para siempre. Él no está hablando del agua de ese pozo. No, él está hablando acerca de la misma vida de Dios que fluye a través de él y que satisface nuestra sed más profunda. Es por esto que más adelante Jesús dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Genial, pero también es algo extraño, beber de una persona. Totalmente, y está conectado con otra extraña imagen que encontramos en la historia de la muerte de Jesús en la cruz. Un soldado romano traspasa el costado de Jesús con una lanza y sale sangre, pero también agua. Sí, y es una imagen que muestra cómo la muerte de Jesús es la fuente de vida. De él fluye el amor de Dios hacia el mundo, dispuesto a morir por sus enemigos. Luego, después de que Jesús se levanta de entre los muertos, se nos dice que Él envía al Espíritu al interior de sus seguidores. Sí, para llenarlos con la vida misma de Dios. Es por esto que el apóstol Pablo dijo que cuando nos unimos a la corriente del Espíritu de Dios, el fruto del Edén empieza a crecer en nosotros. Amor y gozo, paciencia y bondad, mansedumbre y dominio propio. Las personas así pueden crear cosas hermosas en el mundo, cosas que traigan vida a los demás. Sí, pareciera como que los pequeños torrentes de la vida de Dios pueden unirse y señalar hacia adelante, a la hermosa escena que encontramos en la última página de la Biblia. Hay un nuevo río de vida. Sí, y está fluyendo desde Dios hacia una creación renovada, trayendo vida a donde quiera que llegue. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza?
Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz en Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 27, el versículo 8, que nos dice que es la última parte de nuestra narración en que comenzamos, o sea, es como una introducción que se está haciendo del viaje hacia Roma. Pero antes de llegar a Roma, este capítulo, que tiene unos cuantos versículos, lleva y Pucumona, el viaje de Pablo hacia Roma, que nos lleva hasta el versículo 44. Ya digo, anga, ya mañana, ya en el versículo 8, la primera partecita nos dice, bordeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.
cerca de la ciudad de La Sea. Pero decimos que no todas las oportunidades son señales de Dios. Eso también tenemos que tener muy en cuenta. Entonces cualquier cosa, todas oportunidades que son señales de Dios. Porque si te están diciendo, esta es tu oportunidad para que puedas robar y te puedas hacer de plata, hoy con el rico pues jugue, esto y aquello, porque en ese correligionario, de otaku, ese llame, etande, oportunidad, coame, etande, coanga. A tu shan de mondajan de puruina. Eso, en tu conciencia. Todos nos damos cuenta que eso está mal. Pero lo mismo Yeyapo. Entonces, queridos amigos, eso tiene un precio muy alto, ¿verdad? Muy alto ante Dios. Tenemos que saber eso. Ustedes saben que todo el movimiento apocalíptico justamente surge ante esta realidad. Y ustedes tienen que saber que la vida cristiana nace dentro de un movimiento apocalíptico justamente por eso. Porque muchos pensamos y decimos, no, ¿cuál es la oportunidad? Ando Yehuyo sea monda pona, sea esta se plata con va ve hondo do ikuye, va ve no se castiga ahí, ¿verdad? Así directamente. Entonces el movimiento apocalíptico, ¿qué es lo que hace? El movimiento apocalíptico donde nace el cristianismo te hace entender que vos pensás que ahora todo bien, todo tranquilo. Pero ahí de a ver, no te digo ahí. Capítulo 25 tenemos que leer, ¿verdad? Y tenemos que leerlo muy bien. Cuando dice, que al final de los tiempos el Señor te va a llamar, ¿verdad? Te va a llamar y te va a preguntar. Pregunta del juicio final, el examen final. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente hiciste? ¿O cómo actuaste en tu vida? O podemos mirar también desde San Lucas, este capítulo maravilloso que nos habla del rico Epulón y del pobre Lázaro, ¿verdad? Entonces vos tuviste todo en tu vida porque mira cómo hiciste. Fuiste un gran indiferente, hiciste lo que quisiste y dejaste a muchos en la pobreza. Yaguamante hubo jerey y vender a pisar. Lleva. Andeo bebe de mondá, de yapú, de pocané. Queridos amigos, esto es demasiado importante. No es entonces simplemente, escuchen bien, no es simplemente porque le doy una limosnita de lo que yo estoy robando, ¿entienden? Vean ahí por ahí. Porque esa es la otra versión que escuchamos también con esta famosa, la viudita, ¿verdad? La viuda pobre que dice que los ricos vienen y hoy la plata bebe en el cepillo del templo, dice, en el limosnero del templo. Después viene esa viudita que da 2 moneditas de cobre y otro de oro, y me da de cobre de lo menos. Y sin embargo Jesús dice, esa es la que dio todo, esa es la única que dio de corazón. Todos los otros dieron de lo que les sobra, que no les interesa, ¿verdad? Porque ente más. Ese, queridos hermanos, tendrá que encontrarse ante el Señor, ¿verdad? O vean con la rico Epulón al final, oye por anducho, porque él le grita y le pide, Padre Abraham, en domina, por resucitamina, Zepe Lázaro, porque tengo 5 hermanos, todo te isbe fuera. Esto cambia y guay, que yo estoy aquí en este tormento del que no puedo salir. Y entonces Lázaro le dice, ellos ya tienen a los profetas, la ley y los profetas, a Moisés y a los profetas. Y pone ahí una pepe peña de yaraña, estos hindú, porque ni si resucitan los muertos, a que pedace yo que fuera. Ni si resucitan los muertos, ellos van a cambiar. Así que es un momento muy importante que nosotros tenemos que tener también en consideración. Por lo tanto, siempre es mejor esperar en Dios que apresurarnos y enfrentarnos con una tormenta mayor. Una tormenta mayor, que será el momento en el cual el Señor nos va a preguntar sobre nuestro caminar. Va para ella por ahí será, va para ella por ahí será. Va ese para gendura, va ese para muy que vende a tu hume, ella poja guapo ya vende. Qué lindo que es esto, ¿verdad? De encontrar en terminologías tan sencillas, buscar ese puerto, buenos puertos, donde nosotros podemos darnos ese descanso, pero ese descanso para afrontar después
los momentos críticos más difíciles y más duros en nuestra vida. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.